Muy buenas tardes. Este día vamos a hablar sobre un tema muy interesante, como ya mencionaron, sobre intoxicación por órganos fosforados. Ahora bien, tenemos que conocer y tenemos que comprender cuál es su origen. Los órganos fosforados son plaguicidas. Estos plaguicidas son aquellos capaces de poder controlar, regular o eliminar a una plaga, como su nombre lo dice. Ahora bien, este tipo de intoxicaciones se vuelve común sobre todo en las personas que son trabajadores agrícolas, pero de igual manera puede ocurrir dentro de nuestros hogares como producto de un mal trasiego de sustancias, ya sea que los guardemos en recipientes no adecuados y que de igual manera estos recipientes no se etiqueten de la manera adecuada. Ahora bien, este tipo de intoxicaciones se considera que a nivel mundial hay alrededor de 3 millones de intoxicaciones que pueden llevar a estos pacientes a fallecer. Ahora bien, de estos 3 millones, 1 millón se considera que ha sido producto de intoxicaciones accidentales. Y los otros 2 millones se consideran que ya son intoxicaciones intencionales, ya sea por este tipo de sustancias como los plaguicidas. Ahora bien, podemos observar en esta presentación el personal que estaba aplicando este tipo de sustancias. Estaba aplicándolo sin una protección adecuada. Si ustedes observan, solo utiliza la mascarilla. Probablemente la bomba que está utilizando, donde lleva la sustancia, que es probablemente un plaguicida, pues esta bomba probablemente esté en mal estado y puede generar un goteo, y ese goteo genera intoxicaciones que pueden llegar a ser accidentales. Ahora bien, los órganos fosforados, cabe mencionar que estos son inhibidores de una enzima llamada acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es la que se va a ver afectada y por ende vamos a ver toda la sintomatología en nuestros pacientes. En nuestro país es una de las primeras causas de intoxicación por plaguicidas. Podemos observar a su derecha en esa fotografía uno de los más conocidos, que es el folidol. Este folidol, dependiendo de nuestros pacientes, dependiendo de sus características físicas, va a ser mayormente absorbido o no. La edad promedio se considera que es alrededor de los 31 años. El sexo más afectado es el sexo masculino y con un porcentaje de 68.6% de estas intoxicaciones. En el área rural observamos que se presenta en un 74.7% y en un 48% son intentos suicidas y en un 26.9% son laborales. Ahora bien, según el CIMO, ¿verdad? Existen en el 2022 este tipo de intoxicaciones por órganos fosforados y carbamatos alrededor de 428 casos. Y de igual manera de estos se reportan también casos en VIGEPES que son 109, que son presentados por intoxicaciones por órganos fosforados. También podemos observar que dentro de los órganos fosforados más común y más utilizados está el metilparatium, que es el más conocido como folidol, flash o fole. Tenemos el temefos, o el más conocido como abate, que es el que más se utiliza sobre todo para realizar la abatización para eliminar los criaderos de zancudos. Tenemos el metamidofos, su nombre comercial Tamarón, cloropirifos, que es uno de los órganos fosforados que pueden provocar sobre todo sintomatología del sistema nervioso central, con el nombre de Lorsban, y el coumofos, que es uno también conocido como Asuntol, el malatión, con su nombre comercial malatón, y tenemos también el diacinum, que su nombre comercial es el basulín. Se considera, según VIGEPES, en nuestro país,
que de las sustancias más utilizadas como plaguicidas y que más ha generado intoxicaciones ha sido el folidol, con 41 casos. Luego tenemos el NDC, órgano fosforado, con 23 casos. Y por último tenemos el Basudin, que se ha caracterizado por presentarse nada más un caso. Aquí podemos ver en estas imágenes la fotografía, que son muy importantes, que nos pueden servir para prestar atención en cómo estos son vendidos a nuestra producción y cómo este tipo de sustancias pueden ser almacenados, que si ustedes observan es una botella que ya tiene su nombre comercial, pero estas personas la trasiegan a otro tipo de recipientes, por ende ahí es donde se produce el mayor tipo de intoxicación. Podemos encontrarlo el terbufos como counter, el malatión como malatión 500, y de igual manera tenemos el tamarón, ¿verdad? Y por último, el metamidofos. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Ahora, ¿qué factores de riesgo? En la primera diapositiva yo les comentaba que existen factores de riesgo como ser trabajador agrícola. Ahora bien, en la imagen de nuestra derecha podemos observar la misma persona aplicando el plaguicida sin mascarilla, sin traje protector tipo buzo, además sin utilizar careta, y de igual manera se observa que no posee guantes, no posee probablemente botas, por lo tanto hay mucha probabilidad que esa persona pueda generarse una intoxicación de manera accidental. En la fotografía que observamos a nuestra izquierda tenemos al personal que está probablemente debidamente vestido, pero de igual manera, si ustedes observan la bomba y no está bien ubicada, probablemente una bomba de esta donde se almacena el plaguicida esté en mal estado y tenga el goteo y probablemente se genere de igual manera una intoxicación accidental. Luego observamos en la fotografía a nuestra izquierda los plaguicidas de uso doméstico. Normalmente las personas las están utilizando, hacen el trasiego en botellas de agua, ¿verdad? Botellas comerciales, y no los etiquetan. Y al no etiquetarlos, producen este tipo de intoxicaciones que, como he mencionado anteriormente, han sido intoxicaciones de manera accidental. También tenemos estas botellas que observamos en la fotografía a nuestro lado derecho, que de igual manera existen la mala utilización o incluso las personas vuelven a reutilizan estas botellas y ahí almacenan otro tipo de plaguicidas. Se les olvida y ahí ocurren las intoxicaciones nuevamente accidentales. Otros factores de riesgo a considerar son las mujeres que están embarazadas y que realizan esos trabajos agrícolas. Y por ende también los niños, que bien lo observamos también en la fotografía a nuestra derecha. Entonces el niño está realizando probablemente el cultivo y por ende él puede verse afectado e intoxicado. Ahora, los órganos fosforados son sustancias que son liposolubles. Una característica que es muy importante mencionar en las sustancias es que si una sustancia más liposoluble es, mayor capacidad tiene de ser absorbida. Entonces, esta es una de esas características que hay que prestar atención, sobre todo si nuestro paciente en algún momento, que ya sea una intoxicación accidental o intencional, entre más probablemente obesidad o más depósito de grasa tenga el paciente, tiene mayor probabilidad de absorber este tipo de órgano fosforado y de igual manera de absorberlo, de depositarlo en el tejido graso. Entonces podemos tener pacientes que presentan intoxicaciones y que a pesar del tratamiento no observemos mejoría. ¿Por qué? Porque uno, podemos no saber la dosis o la cantidad de sustancia que ingirió el paciente, o dos, probablemente también esté afectado por el peso, que probablemente sea un aumento del tejido graso en nuestro paciente. Tiene mediana presión de vapor, es decir, que son volátiles, por eso es riesgo si no se utiliza alguna careta o no se utiliza mascarilla que puede evitar el ingreso a nuestras vías respiratorias. Se considera también que estos son degradables y su uso doméstico viene en concentraciones del 0.5 al 5% y el uso agrícola concentraciones del 20 al 70%. Cabe recalcar que es importante
mencionar que las concentraciones de las sustancias nos van a permitir también identificar la dosis letal en estos pacientes, la dosis letal 50. Ahora bien, ¿qué es la dosis letal 50? La dosis letal 50 es la cantidad en la cual una sustancia tiene la capacidad de poder matar, o la capacidad de matar, a la mitad de los animales en estudio, que comúnmente son las ratas. Estos animales en estudio, la mitad de ellos fallecen por una cantidad de una sustancia. Por eso es importante tomar en cuenta las concentraciones de estos plaguicidas al manejar a nuestros pacientes. Ahora, al hablar de toxicocinética, podemos hablar de la absorción. En la absorción, observamos en estas fotografías, a nuestro lado izquierdo, el sistema gastrointestinal, que es probablemente la primera vía donde se generan las absorciones. Ahora bien, a nivel respiratorio, también los pacientes, si no hay un buen uso de estos plaguicidas, pueden verse afectados y presentar sintomatología respiratoria al principio de la intoxicación. Ahora bien, en la tercera fotografía observamos el tejido graso. Esto es muy importante porque también permite que haya mayor absorción de una sustancia. La distribución se considera que esta se distribuye en todos los órganos, pero tiene predominio a nivel cerebral en el sistema nervioso central. También tiene predominio en el tejido graso porque este se deposita ahí y por ende genera las intoxicaciones y de igual manera se distribuye en el torrente sanguíneo. Ahora, su eliminación se produce a través del sistema renal. Nuestros riñones son los encargados de eliminar. Por eso es que muchos pacientes podemos observarlo que presenten insuficiencia renal aguda producto de intoxicaciones por plaguicidas, como es el caso de esta sustancia que es el órgano fosforado. El mecanismo de acción. Como observamos en la fotografía de nuestra izquierda, tenemos a nivel de la célula presináptica la mitocondria, y la mitocondria, esta se encarga de liberar acetilcoenzima A. Esta se une a la colina por medio de una enzima, la cual produce la acetilcolina. Se produce la acetilcolina, la cual es un neurotransmisor que participa en la neurotransmisión. Perdón. Ahora bien, tenemos que también hay participación del calcio. El calcio entra a la célula presináptica y la célula presináptica lo que produce con el calcio es que hay liberación de acetilcolina. Entonces el metabolismo normal, el metabolismo normal es que la acetilcolina sea liberada al espacio sináptico y esta llega a esos receptores, hace su mecanismo de acción y ese sería lo normal. Pero ¿qué ocurre con las intoxicaciones por órganos fosforados? Que la enzima acetilcolinesterasa, como observamos que es de color morado en esta fotografía, se ve inhibida. Por ende, la acetilcolina, cuando ha llegado a su receptor, no puede generarse la reacción y producir acetato y colina, sino que al estar inhibida esto no se produce. Entonces, la acetilcolina se comienza a depositar y acumular en el espacio sináptico. ¿Y qué ocurre cuando se acumula en el espacio sináptico? Vamos a observar en nuestros pacientes síntomas colinérgicos, que ya los vamos a ver más adelante, que serían producto de los síndromes muscarínicos y posteriormente los síndromes nicotínicos. Pero lo más común que vamos a observar en nuestros pacientes son el síndrome muscarínico. Ahora bien, podemos observar la reacción en la fotografía de nuestra derecha, donde tenemos la acetilcolina, que esta se ve afectada por el órgano fosforado, que es el que observamos arriba, donde se observa el fósforo con los oxígenos a su alrededor, formando enlaces, y por ende, esta afecta, se inhibe a la acetilcolinesterasa porque se une se elimina el fósforo y se une el grupo, el grupo hidroxilo. Por ende, se forma un
opción, y ahí es donde tenemos que los pacientes, pues lastimosamente, continúan con el proceso de intoxicación por este tipo de órganos fosforados. ¿Cuáles son los sistemas que se van a ver afectados? Tenemos que hablar que está el sistema parasimpático, simpático. Y estos, a nivel parasimpático, se va a ver afectado por la acumulación de acetilcolina en los receptores muscarínicos. Estos van a afectar al sistema parasimpático presentando el paciente miosis, cialorrea, diarrea, salivación, broncoespasmos, puede presentarse también bradicardia, hipotensión, bradidisritmias y de igual algunos pacientes pueden presentar incontinencia urinaria. Y luego tenemos el sistema simpático. El sistema simpático se va a ver afectado sobre todo por los receptores nicotínicos al haber acumulación de acetilcolina. ¿Y cuáles son los síntomas que vamos a observar? Los síntomas que más vamos a observar en estos pacientes son la midriasis, la broncodilatación, la taquidirritmia y también puede haber hipertensión. Puede haber retención urinaria y puede haber hiperglicemia. Ahora bien, si hay afectación directamente ya a nivel al sistema nervioso central, nuestros pacientes pueden llegar a presentar confusión, agitación, alucinaciones, coma y convulsiones, producto de la acumulación de esta acetilcolina. Ahora, ¿por qué tenemos que muchos pacientes pueden presentar convulsiones? Las convulsiones no se deben solo a la acumulación de acetilcolina, sino que se debe, según nuevos estudios, al estrés oxidativo. El estrés oxidativo es el que nos va a generar que estos pacientes presenten las convulsiones. ¿Por qué? Porque hay un aumento de radicales libres de oxígeno. Y los radicales libres de oxígeno tienen la tendencia de acumularse, de depositarse y de actuar o de interactuar con el tejido adiposo. Son lipofílicos. Por ende, los pacientes pueden presentar este tipo de convulsiones por el tipo de estrés oxidativo. Además, tenemos que el paciente puede llegar con bradicardia, con taquipnea o bradipnea, y estos pacientes pueden llegar a presentar una hipoxia a nivel cerebral, y esta hipoxia cerebral también lo puede llevar a un estrés oxidativo, y por ende el paciente también de igual manera presente convulsiones. Ahora, las manifestaciones clínicas. Vamos a hablar sobre 4 síndromes, pero estos 4 síndromes se van a dividir en intoxicación aguda y una intoxicación crónica. En el caso de la intoxicación aguda, tenemos que hablar sobre el síndrome muscarínico y el síndrome nicotínico. Ya cuando es una intoxicación crónica, hablamos del síndrome intermedio y el síndrome tardío o de neurotoxicidad. El síndrome muscarínico, observamos en estas fotografías que es bien característico, sobre todo la afectación de las glándulas. Las glándulas que vamos a ver van a producir liberación de secreciones. Observamos en la primera que el paciente puede presentar a nuestra derecha diarrea, puede presentar rinorrea, broncorrea en la fotografía donde está el señor tosiendo, ¿verdad? De igual manera, los pacientes pueden presentar diaforesis profusa o también llamada como una sudoración exacerbada, ¿verdad? De igual manera, los pacientes pueden presentar miosis y rubicundez facial. Ahora, el síndrome nicotínico. El síndrome nicotínico se caracteriza sobre todo por la afectación del sistema nervioso central. Ahí vamos a observar a los pacientes presentando fasciculaciones o espasmos musculares o ya directamente una convulsión. Los pacientes pueden presentar cefalea intensa o de igual manera pueden presentar problemas con el equilibrio. Y esto producto siempre de la afectación del sistema nervioso central. Y esta pérdida del equilibrio, pues los pacientes al evaluarlo probablemente nos van a presentar un signo de Romberg positivo, porque ya se ve afectado el sistema nervioso a nivel cerebral. El síndrome intermedio. Aquí ya estamos hablando de una intoxicación crónica. Este ocurre, ¿por qué se considera que es crónica?
porque ya pasa de las 24 a 96 horas hablando de este tipo de intoxicaciones de órganos fosforados. Y esto va a producir una parálisis de los músculos respiratorios. Y esta parálisis de los músculos respiratorios nos va a llevar a que nuestro paciente probablemente primero presente un episodio de taquipnea y posteriormente presente bradipnea. Y estos pacientes pueden presentar una hipoxia severa y llegar incluso a una insuficiencia respiratoria aguda que nos lleva a la hipoxemia. Esto va a depender si ha sido bien tratada. Si se hace un buen tratamiento, el paciente va a tener una recuperación en 5 a 20 días. Si no, pues se nos puede complicar y presentar secuelas. Ahora, el síndrome de neurotoxicidad tardía. Se inicia semanas después de la intoxicación. Se considera que son alrededor de unas 2 a 3 semanas. Eso es lo que menciona alguna literatura. Algunos mencionan que puede llegar incluso a ser meses, hasta 18 meses, y pueden generar calambres, el dolor punzante, simétrico en pantorrillas, y finalmente parálisis de miembros superiores e inferiores. En el caso de el dolor punzante simétrico en pantorrillas, hay que prestar atención porque muchos pacientes probablemente nos pueden llegar a nuestra consulta con sintomatología crónica y probablemente se pase por alto que sea este tipo de intoxicación por órganos fosforados. Por eso es imperativo tomar en cuenta la ocupación de nuestro paciente. Al ser tomado esto en cuenta, vamos a tener una mejor idea si estamos enfrente de una intoxicación crónica por un órgano fosforado o si estamos frente a otro tipo de patología. El diagnóstico lo vamos a realizar en base a una clasificación, que es la clasificación que nos permite ver si es leve, moderada o severa. Y esto va a depender de la sintomatología. Si el paciente se presenta con debilidad, intranquilidad, cefalea, visión borrosa y lo más característico, la miosis, la cialorrea, ¿verdad? Entonces probablemente estamos frente a una intoxicación leve. Si el paciente nos llega con debilidad generalizada, que es de aparición brusca, nos llega con fasciculaciones, ataxia, broncorrea o diarrea, agregando dolor abdominal y una dificultad respiratoria, estamos frente a una intoxicación moderada. Si estamos frente a una intoxicación severa, podemos estar frente a convulsiones tónico-clónicas generalizadas, parálisis de los músculos respiratorios, puede llegar el paciente en coma o incluso presentar una muerte por falla cardíaca o una falla respiratoria. Entonces, es importante tomar en cuenta esta clasificación para poder hacer un buen diagnóstico cuando estemos frente a nuestros pacientes. Ahora bien, también vamos a hablar sobre una clasificación que permite el diagnóstico en base a la dosis letal 50. Se va a clasificar en categoría 1, categoría 2, categoría 3 y categoría 4. Dentro de la 1 es una dosis letal 50 oral menor de 5 miligramos por kilogramo de peso. Dentro de esto mencionamos alterbufos con una dosis letal de 2 miligramos por kilogramo de peso. La categoría 2, una dosis letal 50 de 5 a menos de 50 miligramos por kilogramo de peso. Vamos a mencionar alparatión con 13 miligramos por kilogramo y almetamidofos de 30 miligramos por kilogramo. Y luego, la categoría 3, una dosis letal 50 oral de 50 a 300 miligramos por kilogramo. Y de estos vamos a mencionar clorpirifos, que es una dosis letal de 135 miligramos por kilogramo de peso. En base al clorpirifos hay que prestar bastante atención porque este produce sobre todo sintomatología del sistema nervioso central. Entonces nuestros pacientes tienen la probabilidad de presentar el síndrome intermedio o llegar hasta el síndrome hasta el síndrome de neurotoxicidad tardía. Y la categoría 4, dosis letal 50 oral mayor de 300 miligramos por kilogramo, podemos mencionar al TMFOS de 4.000 miligramos por kilogramo. Y si ustedes recuerdan, el TMFOS es el que se utiliza sobre todo para la abatización, para eliminar los brigaderos de zancudos. Tratamiento. Nosotros en el área hospitalaria, como también a nivel de primer nivel de atención, si nosotros no realizamos una buena historia clínica, nosotros no vamos a poder realizar un buen diagnóstico. Haciéndonos las preguntas, el qué,
cómo, cuándo, dónde, cuánto y por qué. Esto es muy importante. De igual manera, se menciona el ABCDE. El ABCDE son la abreviatura que nos va a permitir identificar la evaluación de la vía aérea, cómo están las respiraciones de nuestros pacientes. La C, vamos a evaluar el sistema circulatorio. En la D vamos a evaluar el déficit neurológico y en la E nuestro entorno. ¿Por qué quiero recalcar esto en el ABCDE? ¿Por qué? Porque nuestros pacientes pueden seguir generándose una intoxicación en ellos, producto de que no han sido retirados del entorno donde fue el inicio de la intoxicación, ¿verdad? Entonces, un paciente con intoxicación por un plaguicida, trabajador agrícola, lo encontramos, o un familiar lo encuentra en el piso, en el área de cultivo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nosotros tenemos que brindar? Dentro de eso está que nosotros retiremos al familiar o al paciente del área donde está la contaminación. Si no, el paciente se nos va a complicar. Ahora, casos leves, exámenes a indicar. Hemograma, examen general de orina. ¿Y por qué se menciona y se subraya la prueba de embarazo en el fértil? Esto es importante, como ya sabemos, porque ocurren no solo intoxicaciones accidentales, no solo intoxicaciones laborales, sino que es importante mencionar las intoxicaciones intencionales, es decir, intentos suicidas. Pueden ser pacientes que estén embarazadas, que recién se enteraron, y algún familiar, podría ser su papá, que es trabajador agrícola, y ella conoce que su papá almacena sustancias como plaguicidas, que son veneno, y ella ingiere este tipo de sustancias para poder, ya sea eliminar al embrión o al feto en su interior, o ella misma morir para poder evitarse ese problema familiar. Si tenemos una exposición térmica, es importante que nosotros retiremos la ropa contaminada, lavar con agua y con jabón neutro. No hay que frotar con cepillos o esponjas. Si el paciente es trabajador agrícola, él mismo, al estar realizando la aplicación del plaguicida, probablemente hay ramas, hay plantas que pueden provocarle alguna herida, y de por sí ya le cayó a nuestro paciente el plaguicida en esas heridas, y nosotros realizamos, frotamos con cepillos y esponjas, nosotros estamos ayudando a que esa sustancia, que en este caso son los órganos fosforados, sean mayormente absorbidos en nuestros pacientes. Así que esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, cómo vamos a manejar a nuestros pacientes, si estamos en primer nivel de atención, ¿verdad? Sobre todo, o ya a nivel hospitalario. Y no hay que dejar de lado la importancia también de cómo una persona en su hogar también puede manejar este tipo de situaciones. Ahora, un paciente intoxicado por órgano fosforado, tenemos que realizar el ingreso hospitalario. El ingreso hospitalario, si un paciente ha hecho una ingestión de este tipo de sustancias, hay que mencionar realizar el lavado gástrico en la primera hora del evento. Alguna literatura menciona la primera y la segunda hora, pero lo primordial sería en la primera hora posterior a la ingesta de estas sustancias, sobre todo si son intentos suicidas. Observamos a nuestra derecha la fotografía del carbón activado. Este carbón activado no es el carbón que se utiliza para asar carne, no. Este carbón ha pasado por procesos químicos por los cuales se ha generado y se puede utilizar en el cuerpo, en el organismo, para tratar a nuestros pacientes. El carbón activado, la primera dosis es de 1 gramo por kilogramo vía oral y se puede valorar las dosis repetidas, pero esto va a depender de cómo nosotros veamos a nuestros pacientes e incluso de la dosis de tal que el paciente haya ingerido y del tiempo transcurrido. Valorar también el nivel de saturación de oxígeno para iniciar la atropinización. ¿Por qué mencionamos esto? Nuestros pacientes, al aplicar la atropina, nosotros podemos generar taquicardia. No nosotros, sino que el medicamento aplicado, la atropina. Generamos la taquicardia con esta sustancia y al generar la taquicardia, el paciente ya de por sí probablemente llega con un
llega ya con un problema respiratorio o llega ya con taquicardia y nosotros le incrementamos agregando la atropina, entonces generamos una demanda de parte del corazón. Nosotros generamos una demanda de oxígeno, porque nuestro corazón necesita también que la sangre llegue a él para poder llevar ese oxígeno. Generamos esta demanda de oxígeno y esto nos va a producir que los pacientes presenten arritmias cardíacas. Ahora bien, hay un problema técnico. No sé si observan. Tenemos un problema técnico con la pantalla. Pantalla se ve, doctor, pero okay. Licenciado Cabezas, si nos apoya, creo que ya han perdido la visibilidad de la pantalla ahí. Ok. No sé si proseguimos. Yo creo que en este momento va a llegar el licenciado Cabezas, doctor. Ok. Muchas gracias. Ustedes no pueden ver la pantalla. No, pero podemos seguir. Bueno, continuemos. Bueno, vamos a continuar. Ahora bien, Sí. en este caso vamos a hablar que la atropina se va a utilizar en una dosis de 2 a 5 miligramos endovenosos cada 5 a 10 minutos, ¿verdad? Esto hasta que observamos que nuestro paciente haya atropinizado. Nosotros vamos a observar cuáles son los signos de atropinización. El paciente ya no presenta diarrea, ya no presenta diaforesis, ya no tiene broncorrea, ya no hay miosis y tampoco el paciente presenta diaforesis. Entonces, ahí el paciente empieza a presentar rigidez facial. Entonces, estamos nosotros generando una buena atropinización. La atropina tiene que aplicarse de la siguiente manera, ya sea de 2 a 5 miligramos endovenosos cada 5 a 10 minutos o utilizar infusión continua. Y esta infusión continua la podemos hacer a una dosis de 0.02 a 0.08 miligramos por kilogramo. Dosis. Entonces, así podemos atropinizar a nuestros pacientes adultos. Y si tenemos una bomba perfusora, tenemos que colocar solución salina al 0.9%, 45 cc, más 5 ampollas de atropina. Normalmente las ampollas que se utilizan son de 5 miligramos por ml. Entonces serían 5 ampollas y de estas, como es por bomba perfusora, se van a pasar en 24 horas a dosis de 1 miligramo, que es igual a 2 cc. Y luego tenemos si es por bomba de infusión, que se va a realizar con solución salina al 0.9%, 495 cc, más 5 ampollas de atropina, siempre estas ampollas de 5 miligramos por ml, y se van a pasar siempre en 24 horas, ¿verdad? Pero ok, no sé si me escucharon, pero si es por bomba perfusora, sería solución salina al 0.9%, 45 cc, más 5 ampollas de atropina. Esta va a pasar en 24 horas a una dosis de 1 miligramo, que es igual a 2 cc. Y por bomba de infusión se utiliza solución salina 495 cc, más 5 ampollas de atropina, siempre a pasar en 24 horas, pero es una dosis de 20 miligramos. Existen tratamientos que se han ido actualizando recientemente, que son las oximas. Dentro de estas podemos mencionar la pralidoxina. Esta pralidoxina es un medicamento que se utiliza para poder revertir la inhibición de la enzima acetilcoenesterasa, porque como les mencionaba al principio, los órganos fosforados inhiben a la enzima acetilcoenesterasa y la inhiben de manera irreversible, es decir, que nuestros pacientes, por más que nosotros intentemos evitar esta inhibición, se nos puede hacer difícil porque es de manera irreversible.
Pero existen ahora medicamentos como la pralidoxima que se utiliza a dosis en adultos y niños mayores de 12 años de 1.0 a 2.0 gramos por vía intravenosa. Estas en dosis no mayores de 0.2 gramos por minuto y la administración se hace leve. Esta se va a diluir en 100 ml y de solución salina normal al 0.9% y a pasar en no menos de 30 minutos. Y en niños menores de 12 años, la dosis es de 20 a 50 miligramos por kilogramo de peso corporal y va a depender de la gravedad del envenenamiento y se hace por vía intravenosa. Siempre suministrando también esto en solución salina normal al 0.9% en 100 ml a pasar en no menos de 30 minutos. Entonces, vuelvo a mencionar, la pralidoxima es una oxima que ayuda a revertir la inhibición de la acetilcolinesterasa. ¿Cuáles son los exámenes de laboratorio que son importantes de indicar en nuestros pacientes? El hemograma, examen general de orina, electrolitos, TPK total, creatinina, nitrógeno ureico, la colinesterasa eritrocetaria, que sería lo ideal. El electrocardiograma es importante con examen de gabinete realizarlo y una radiografía de sangre. Recuerden que estas sustancias pueden ser combinadas con órganos con hidrocarburos. Por eso también tenemos que identificar, tenemos que realizarles una radiografía de tórax a nuestros pacientes porque se puede generar una neumonitis química. Examen general de orina, electrolitos, CPK, creatinina y nitrógeno ureico se mandan porque nuestros pacientes, recordemos que la intoxicación por órganos fosforados tiene una eliminación renal. Entonces es importante que podamos verificar cómo está la función de este paciente, porque podemos tener pacientes intoxicados y que estos pacientes no estén orinando. Entonces, no estén con micción, perdón. Entonces, al no estar haciendo, nuestros pacientes van a complicarse porque no están eliminando este plaguicida. Y la colinesterasa eritrocitaria sería lo ideal para identificar, para poder hacer también un pronóstico en nuestro paciente. Existe otra que es la del plasma, pero esta no es tan específica como la eritrocitaria. Ahora bien, el electrocardiograma, como ya mencionamos, nuestros pacientes solo por la intoxicación por órganos fosforados pueden presentar arritmias, ¿verdad? Entonces, por eso es importante realizar un electrocardiograma, ¿verdad? Es importante no administrar teofilina, ni aminofilina, ni morfina, ni fenotiacinas, tampoco barbitúricos, ni medicamentos que van a inhibir a la acetilcolinesterasa. Esto es importante de mencionarlo. ¿Y cuáles son las complicaciones a observar en los pacientes? Una neumonitis aspirativa, agregar también la neumonitis química, un desequilibrio hidroelectrolítico, la acidosis metabólica. En el desequilibrio hidroelectrolítico es importante porque los pacientes pueden llegar con vómitos, con diarrea, diaforesis. Entonces, a través de ese medio, el cuerpo puede liberar o eliminar electrolitos importantes de nuestro cuerpo, como es el sodio, el cloro y el potasio. Sobre todo en la diarrea, si un paciente con diarrea llega, elimina cloro y el cloro también jala sodio. Entonces, esto nos lleva a que el paciente presente desequilibrio hidroelectrolítico. Y un desequilibrio hidroelectrolítico a nuestros pacientes también nos pueden llevar a presentar arritmias. Una acidosis metabólica también se puede haber alterado porque si hay afectación a nivel renal en nuestros pacientes producto de los órganos fosforados, pueden, recordando que nuestros riñones también participan como sistemas de barrera o de buffer para poder contrarrestar este tipo de desequilibrios tanto de acidosis o de alcalosis. Entonces, si están afectados los riñones, podemos llevar a nuestro paciente, la intoxicación a una acidosis metabólica. La insuficiencia renal aguda, edema agudo del pulmón, por la acumulación de secreciones, ¿verdad? Donde el paciente presenta la broncorrea,
y de igual manera se produce el edema agudo del pulmón y la encefalopatía hipóxico-isquémica, producto de la afectación a nivel del sistema nervioso central, como ya les mencioné, por el estrés oxidativo. Secuelas. Las secuelas pueden producirse si son de manera accidental, sobre todo la dermatitis, donde el paciente al utilizar una bomba para aplicación de estos plaguicidas en mal estado, produce una lesión a nivel de la piel. Las polineuropatías puede llevar a depresión en nuestros pacientes por la sintomatología que pueden presentar, ¿verdad? O incluso si el paciente ya tiene depresión, esta puede llevar a que el paciente de manera intencional haga una ingesta de órganos fosforados y se intoxique, estomatitis, una necrosis centrolobular, ¿verdad?, hepática, y pueden llegar a producir sepsis también en nuestros pacientes. Criterios de alta. Los criterios para la intoxicación por órganos fosforados: si hay resolución completa de los síntomas, hay que observar a nuestros pacientes por alrededor de 72 horas, se hace un seguimiento en 2 semanas. ¿Por qué se hace el seguimiento en 2 semanas? Recordemos que se puede presentar el síndrome intermedio o el síndrome de neurotoxicidad tardía, que puede ser en alrededor de 2 a 3 semanas o incluso hasta los 18 meses pueden llegar a presentarse. Y es importante que si es un intento suicida, debe de ser evaluado por psiquiatría o psicología si la intoxicación aguda ya resolvió. Esto es muy importante porque si nosotros no, el paciente ha sido intencional y no ha sido evaluado, probablemente puede tener una recaída y volver a intoxicarse, y esta vez probablemente sea una dosis más alta y más tóxica, una dosis letal 50 más alta, y por lo tanto el paciente pueda fallecer. Estas son las referencias bibliográficas de las cuales se tomaron esta información. Mayormente hubieron otras, pero estas fueron las más importantes, ¿verdad? Así que a manera de recordatorio es que nosotros demos buenas recomendaciones a nuestros pacientes que sean trabajadores agrícolas, ¿verdad? Es importante hacerles hincapié en el buen estado de las bombas para aplicar plaguicidas, el buen estado incluso de ellos de salud, el buen equipamiento con mascarillas, con careta, con un equipo tipo uso, aunque nosotros también tenemos que comprender la situación que estos pacientes, la mayoría son de bajos recursos, pero lo ideal sería brindar estas recomendaciones. De igual manera, a la población en general, hay que recalcar que si un familiar guarda sustancias como plaguicidas, tienen que etiquetar estos plaguicidas y evitar hacer trasiegos en botellas que no son para este tipo de sustancias, porque si no, no se etiqueta bien y por ende el paciente se intoxica y ocurren intoxicaciones de manera accidental. De igual manera, nosotros en el Hospital Nacional Sacamil tuvimos un caso de un paciente que se intoxicó con un órgano fosforado, como es el polidol, de una dosis o cantidad desconocida, y el paciente era de 25 años, era con obesidad mórbida. El paciente posteriormente se complicó y estos pacientes pueden llegar a fallecer. Y algo importante, porque les menciono este caso, era un paciente con obesidad mórbida. Probablemente absorbió mayor cantidad del plaguicida polidol y probablemente depositó mayor cantidad de este órgano fosforado por el tejido graso. Así que eso sería todo por hoy del tema de intoxicaciones por órganos fosforados.